¿Sabías que el sistema musculoesquelético está compuesto por más de 600 músculos y 206 huesos en el cuerpo humano? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de masaje deportivo de Edutin Academy, donde conocerás acerca de la anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético, el movimiento humano y la biomecánica de los movimientos deportivos. Iniciaré definiendo lo que es la biomecánica. Es la ciencia que estudia el movimiento de los organismos biológicos. Se enfoca en comprender cómo se generan y transmiten las fuerzas en nuestro cuerpo durante el movimiento. En el contexto deportivo, la biomecánica es clave para analizar y mejorar la técnica, optimizar el rendimiento atlético y prevenir lesiones. Dentro de la biomecánica se encuentran dos conceptos fundamentales: la cinética y la cinemática. La cinética se enfoca en el estudio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano, mientras que la cinemática se centra en el análisis de los movimientos del cuerpo. En relación a la biomecánica del movimiento humano, existen 5 componentes esenciales: el movimiento, la fuerza, el momento, las palancas y el equilibrio. A continuación conocerás cada uno. El movimiento como primer componente se refiere al cambio de posición de un cuerpo u objeto en un espacio y tiempo determinados. La velocidad y la aceleración forman parte del movimiento y se evidencia en actividades cotidianas. Como por ejemplo, cuando lanzamos la pelota, aplicamos una fuerza inicial hacia arriba que le da velocidad inicial. A partir de ese momento, la pelota está sujeta a una fuerza gravitacional que actúa hacia abajo. Esta fuerza hace que la pelota experimente un movimiento en forma de parábola. La fuerza, por su parte, es la capacidad que le permite al cuerpo oponerse a una resistencia o ejercer presión mediante la tensión muscular. Un ejemplo común de fuerza en la vida cotidiana es empujar un objeto. Imagina que estás empujando un carro que se encuentra detenido. Cuando aplicas una fuerza sobre el carro, estás ejerciendo una presión contra él en una dirección determinada. Esta fuerza es la responsable de cambiar el estado de reposo del carro y ponerlo en movimiento. Ahora te hablaré del componente 3, el momento. El momento es el resultado de la masa en movimiento y está relacionado con la cantidad de masa involucrada en un movimiento específico. Por ejemplo, imagina que estás jugando béisbol. Cuando golpeas la pelota con el bate, le das un impulso y ésta sale volando. En ese momento, la pelota adquiere un momento lineal. Cuanto más fuerte golpees la pelota o más rápido se esté moviendo, mayor será el momento lineal que le transfieres. Ahora hablemos de palancas. Las palancas son estructuras que modifican o generan fuerza y transmiten desplazamiento. Por ejemplo, los brazos y las piernas funcionan como palanca para levantar objetos. Un ejemplo de palanca en el deporte es el lanzamiento de jabalina. La palanca se crea al extender el brazo hacia atrás con la jabalina en la mano y luego lanzarla hacia adelante. Al aplicar una fuerza en el extremo opuesto de la jabalina, el deportista utiliza el brazo como una palanca para amplificar la fuerza aplicada y lanzar la jabalina a una mayor distancia. El componente número 5 es el equilibrio. Este es la estabilidad del cuerpo alcanzada al equilibrar las fuerzas en juego. La alineación del centro de gravedad del cuerpo sobre la base de apoyo es un principio clave para mantener el equilibrio, siendo un aspecto relevante en la práctica de diversos deportes y ejercicios. Por ejemplo, el equilibrio se puede encontrar en una amplia variedad de situaciones, como mantener una bandeja estática con la palma de las manos, mantenerse sobre una bicicleta o realizar posturas de equilibrio en actividades como el yoga. Ahora te hablaré del aparato locomotor, también conocido como sistema musculoesquelético. Este es el responsable de brindar soporte, estabilidad y movilidad al cuerpo, permitiendo realizar actividades físicas, mantener el equilibrio y realizar diferentes tipos de movimientos. Este aparato se compone del sistema osteoarticular y el sistema muscular, es decir, los componentes fundamentales del sistema locomotor son los músculos, los huesos, las articulaciones. A continuación conoceremos cada uno de ellos. Los músculos son tejidos especializados, capaces de generar fuerza y permitir el movimiento al contraerse y relajarse. El cuerpo humano cuenta con más de 600 músculos que se distribuyen por todo el organismo.
Están formados por fibras musculares que se organizan en fascículos y se unen a los huesos a través de los tendones. Los músculos pueden ser esqueléticos, lisos y músculo cardíaco. Los músculos esqueléticos, también conocidos como voluntarios, son responsables del movimiento consciente y están bajo el control del sistema nervioso central. Por otro lado, los músculos lisos son involuntarios y se encuentran en las paredes de los órganos internos, mientras que el músculo cardíaco también es involuntario, pero este se encuentra en el corazón. Los huesos, por su parte, conforman el armazón estructural del cuerpo y ofrecen protección a los órganos vitales. Hay un total de 206 huesos en el cuerpo humano, que se dividen en diferentes categorías, como huesos largos, cortos, planos e irregulares. Además de brindar soporte, los huesos son fundamentales en la producción de células sanguíneas en la médula ósea y actúan como reservorio de minerales como el calcio y el fósforo. Ahora hablaremos de las articulaciones. Estas son las estructuras que permiten la unión entre dos o más huesos. Las articulaciones están formadas por cartílago articular, ligamentos, tendones, membrana sinovial, líquido sinovial, cápsula fibrosa y cavidad articular. Estos componentes contribuyen a su estabilidad, lubricación y amortiguación. Dependiendo del tipo de articulación, se permite un rango de movimiento específico. ¿Sabías que nuestro aparato locomotor se compone de 3 tipos de articulaciones y que algunas de estas son fijas o inmóviles? Estas son las sinartrosis o inmóviles, las anfiartrosis o semimóviles y las diartrosis o móviles. Ahora que conocemos sobre la anatomía y fisiología del aparato locomotor, es momento de profundizar y abordar el movimiento en el ser humano. El movimiento en el ser humano es posible gracias a la acción coordinada de los músculos y las articulaciones, permitiendo que el cuerpo realice diversos tipos de movimientos. Estos se producen mediante la contracción y relajación de los músculos en diferentes combinaciones y direcciones. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el sistema nervioso desempeña un papel fundamental en la regulación y control de los movimientos, al enviar señales a los músculos para iniciar, detener y ajustar la fuerza y velocidad. Ahora hagamos una pequeña pausa de lo que hemos visto hasta el momento en esta clase. En resumen, la biomecánica del cuerpo se refiere al estudio de cómo funcionan los diferentes sistemas del cuerpo, como los huesos, los músculos y las articulaciones, en relación con el movimiento y la fuerza. La biomecánica utiliza principios de la física, tales como el movimiento, la fuerza, el momento, la palanca y el equilibrio, para analizar y comprender cómo se producen y se controlan los movimientos del cuerpo. El aparato locomotor es el responsable de brindar soporte y estabilidad y también movilidad al cuerpo, permitiendo realizar actividades físicas para mantener el equilibrio y realizar diferentes tipos de movimientos. El aparato locomotor se compone del sistema osteoarticular y el sistema muscular. A continuación te explicaré cada uno. Ahora hablaremos de los planos y ejes de movimiento en el aparato locomotor. Los planos son superficies imaginarias que dividen el cuerpo en secciones para describir los movimientos del cuerpo humano en 3 dimensiones. Los principales planos son: plano sagital, plano frontal, y por último, el plano transversal. A continuación te explicaré cada uno de ellos. Plano sagital. Se caracteriza por un corte vertical que pasa por delante y por detrás del cuerpo, dividiéndolo en 2 mitades: tu lado izquierdo y tu lado derecho. Plano frontal. Este plano divide el cuerpo en 2 mitades, dibujando una línea imaginaria, y divide en una cara anterior y en una cara posterior. Y el plano transversal divide el cuerpo humano en 2 mitades, imaginando la línea desde el ombligo
Divido el cuerpo en parte superior y en una parte inferior. Ahora que ya conoces los planos, te enseñaré cuáles son los ejes del cuerpo humano. Los ejes del cuerpo son líneas rectas que atraviesan el cuerpo a modo de flechas y describen los principales puntos pivotantes o de rotación del movimiento. Los principales ejes son eje anteroposterior, eje vertical o longitudinal, y el eje transversal. Veamos de qué se trata cada uno. El eje anteroposterior es una línea imaginaria que se dirige de adelante hacia atrás y se encuentra perpendicular al plano frontal. Cada uno de los planos del cuerpo tiene un eje asociado que pasa perpendicularmente a través del cuerpo. Por lo tanto, el movimiento se produce en un plano y alrededor de un eje. La abducción y la aducción se llevan a cabo en el plano frontal alrededor del eje anteroposterior. Por ejemplo, cuando un portero intenta desviar un balón separando sus brazos del tronco. El eje vertical o longitudinal se define como una línea imaginaria que se dirige de arriba hacia abajo y se encuentra perpendicular al plano transversal. La rotación se desarrolla en un plano transversal alrededor de un eje vertical. Por ejemplo, cuando realizamos movimientos articulares con la articulación del hombro, que es capaz de generar movimientos de 360 grados. Por último, tenemos el eje transversal, que es una línea imaginaria que se dirige de un lado a otro y se encuentra perpendicular al plano sagital. La flexión y la extensión se producen en un plano sagital alrededor de un eje transverso. Por ejemplo, al realizar sentadillas en el gimnasio. Conozcamos por qué son importantes los planos y ejes de movimiento en el aparato locomotor. Cada plano se va a relacionar directamente o de forma predominante con un eje en específico. El eje anterior con el plano frontal, el eje longitudinal con el plano transversal y el eje transversal con el plano sagital, como podemos verlo en la imagen. A pesar de que cada plano tiene una relación con movimientos concretos, en la práctica se pueden dar diferentes movimientos en diferentes planos, aunque siempre existe un plano dominante. Esto quiere decir que los conceptos abordados anteriormente no son excluyentes el uno del otro, ni deben individualizarse, sino por el contrario, al integrar todos los conocimientos, esto nos va a permitir ubicar, tener la capacidad de describir y delimitar cualquier área o zona específica que se quiere evaluar. En conclusión, la biomecánica del aparato locomotor es una disciplina que estudia las fuerzas, el movimiento y estructuras relacionadas con el sistema musculoesquelético humano. Analiza cómo se aplican las fuerzas y cómo interactúan las diferentes estructuras del cuerpo durante el movimiento, con el objetivo de comprender y optimizar la función y rendimiento del aparato locomotor. La biomecánica del aparato locomotor combina principios de la física, la ingeniería y la anatomía para analizar y mejorar el movimiento humano en diversos contextos, como el deporte en este caso. Ahora te invito a comentar tu opinión sobre la clase y responder la siguiente pregunta con tus compañeros. ¿Ya conocías los planos y ejes del cuerpo humano y los movimientos relacionados a los mismos? Estaré encantada de leerte en la sección de comentarios de este video. Nos vemos en la siguiente clase del curso de masaje deportivo de Edutin Academy.